de la iglesia. Siguiente, por favor. Ya. Al momento de cada persona, al momento de recibir un llamamiento, me incluyo, es cuando se nos dan un llamamiento principalmente de obra de historia familiar o Orum de Elder, asignado a obra de templo de historia familiar o de sociedad Socorro, asignado a historia familiar. A veces nos quedamos así, no sabemos qué hacer, y también aparecen varias preguntas sobre, por ejemplo, una de las preguntas dice: ¿quién me puede capacitar? ¿Quién me va a ayudar a cumplir el llamamiento? Y una de las preguntas, eso es normal, es cuando se nos entrega un llamamiento y dice: ¿y quién los capacita a usted? ¿Quién es su líder? ¿Quién les da sus asignaciones? ¿A quién se le rinde cuenta? ¿Quién lo ayuda? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y cómo empezar? Si la respuesta es no, no estoy del todo seguro, o si solo le quedan mirando, o a la confusión del consultor de templo, la confusión del consultor de templo de historia familiar de barrio. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ya. En el manual general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ese manual azul, donde dice servir en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los mensajes y el análisis de esta sesión le darán una idea de cómo debe organizarse la obra del templo de historia familiar y de cómo puede apoyar esta obra como consultor de templo e historia familiar. Es decir, que para empezar, manifestando nuestro llamamiento para poder adquirir los conocimientos y cómo empezar a través de las pautas, siempre basándonos al manual de instrucciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para poder entender, comprender, concerniente a nuestro rol que se nos ha comentado en este tiempo. Siguiente, por favor. ¿Alguien desea leer este pequeño párrafo para que todos podamos participar en esta jornada de hoy, el miércoles? Yo lo leo, hermanita Andrea. Ya, por favor. Dice: unir a la familia por la eternidad. La obra del templo y de historia familiar en el barrio y la estaca. 25.0. Introducción. Unir a la familia por la eternidad. Forma parte de la obra de Dios, de salvación y exaltación. La obra del templo y de historia familiar es el medio para unir y sellar a la familia por la eternidad. ¿Qué puede decir? ¿Se escuchó? Sí, él dijo unir y sellar a las familias por la eternidad. Sí, le entendimos. ¿Qué entiende usted, hermanita Miriam, por este párrafo? ¿Y leyó? Es que nosotros podemos unir a la familia por la eternidad. Depende de nosotros cuando trabajamos historia familiar. Esas son nuestras metas, porque vamos a tener la exaltación y la vida eterna como familia. Hermana, lo otro es como hacer el puente, como ya es archi conocido este término dentro de los miembros de la iglesia. Somos el puente para la salvación de ellos, y también sin ellos nosotros no vamos a alcanzar este grado máximo de exaltación y vida eterna. Vida eterna podemos tener, pero exaltación no. Si no hacemos este trabajo. Y es por eso que es importantísimo lo que usted está tratando en estos momentos, porque aquí el 89-99% es responsabilidad de los consultores de templo de historia familiar, de que se puedan, digamos, motivar los hermanos participantes de sus respectivas estacas y barrios. Eso es, hermano. Ya.
Siguiente, por favor. Leo, hermanita Andrea. Ya. Sí, por favor. La presidencia destaca organizar la obra del templo y de historia familiar en la estaca, unir a las familias por la eternidad, forma parte de la obra de Dios de salvación y exaltación. La obra del templo y de historia familiar es el medio para unir y sellar a las familias por la eternidad. El presidente destaca posee las llaves de la obra de Dios de salvación y exaltación en la estaca. Él y sus consejeros tienen las siguientes responsabilidades en lo que respecta a la obra del templo y la historia familiar. Bueno, ahí nos dice que la presidencia de estaca es la que tiene la responsabilidad, es la que también busca a los consultores del templo, son los que nos capacitan, son los que nos apartan, tienen una inmensa responsabilidad con respecto a la obra genealógica. Ellos son los que están encargados. Eso, hermanita. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Los miembros del Sumo Consejo, la presidencia de estaca podría asignar a un miembro del Sumo Consejo para instruyan y apoyen en las siguientes personas en sus responsabilidades en cuanto a la obra del templo y historia familiar. El miembro del Sumo Consejo no capacita, solo guía. Presidencia de orden de Eldre, líderes de templo e historia familiar de barrio, consultores de templo e historia familiar de estaca, ordenadores de centro de familias. Se podría asignar a uno o más miembros del Sumo Consejo a que dirijan esa labor. Sin embargo, todos los miembros del Sumo Consejo tienen esas responsabilidades en los barrios y los órganos que se les asigna. Es decir, los miembros del Sumo Consejo son 12 hermanos, son llamados y apartados para ser miembros del Sumo Consejo. Y a cada uno se le asignan distintas organizaciones de la iglesia y uno de ellos debe ser llamado y apartado para estar asignado a obra de templo, historia familiar de estaca. Y el rol de ese hermano, no capacita, solamente da la guía para poder guiar a los consultores de estaca, ¿ya? Y también los demás miembros del Sumo Consejo están destinados a otras organizaciones de la iglesia, también tienen que hablar en cuanto al tema de obra, templo, historia familiar, y sobre todo también motivar cuando hay viajes al templo y así sucesivamente. Y también de procurar de que cada barrio tenga sus líderes de templo, historia familiar, y también puedan tener consejeros de Sociedad Socorro y de Orden de Elder asignados a obra, templo, historia familiar. Siguiente, por favor. ¿Alguien desea leer este párrafo, hermanos o hermanas? La hermana Lorena levantó la manito, hermana Andrea. Ya. Sí, hermanita Andrea, quería hacer una pregunta, una consulta. ¿Sí? En el mes, supongamos, los líderes que están relacionados con la obra geológica, los consultores, ¿cuántas veces hay? ¿Solamente una sola vez al mes se puede dar un discurso de ese tema? ¿O no es así? ¿Cómo es la sacramental? ¿Le puedo responder? Sí. Bien. En la reunión de comité de líderes de templo, historia familiar, hermana Lorena, los consultores juntamente con el hermano, estamos hablando del barrio, ¿verdad?
el líder, si es que hubiese el líder de Templo Historia Familiar de Barrio, y si no lo hubiese el consejero o el presidente del quórum de Elder, ya pueden llegar y proponerle al obispo o al obispado que estará ahí en esa reunión para dar un discurso. Eso es muy bueno y es muy, digamos, edificante, de que prácticamente todo lo que es reunión sacramental pueden hablarse de estos mismos, de las responsabilidades de los consultores, de las bendiciones que nos da el trabajar en lo que es Templo Historia Familiar, y ayudando a los hermanos y también capacitándolos, guiándoles. Pero eso depende de la reunión que se tenga entre el consejero del obispo, el obispo, como también las diferentes presidencias de las organizaciones que tienen que estar presentes, incluyendo la primaria hermana Lorena. Ya debería estar también ahí la consejera asignada para poder participar. Son más o menos como 14 o 15 personas, incluyendo a los misioneros de tiempo completo, ya que también es eso. Y lo otro que decía la hermana Andrea anteriormente con respecto a los miembros del Sumo Consejo, bueno, son todos los miembros del Sumo Consejo, digamos, tienen esa responsabilidad de poder velar por esto que se pueda estar llevando a cabo sin problemas durante las domingo tras domingo que ellos visiten sus respectivas unidades a las cuales están asignados. Pero diferente es con el hermano, en este caso tenemos al hermano Paso presente en esta reunión. El hermano Paso es el que la lleva sobre todos los otros miembros del Sumo Consejo, que son 12, ya, en algunas partes hay 12. Entonces, pero en sí, todos los hermanos del miembro del Sumo Consejo tendrían que tener ese conocimiento de poder, digamos, si el hermano Paso le dice, hermano Tardón, usted como está asignado, no sé, al barrio 1, por decir un nombre, ¿cómo está la historia familiar en esa unidad? Y el hermano Tardón le dice, sí, como menos ahí, anda aquí o anda acá. ¿Ya? Entonces el hermano Paso después ya se pone en contacto con el y con el presidente de quórum de Elder y la presidenta de Socorro, haciendo una pequeña reunión juntamente con los consultores de estaca que están asignados a esa unidad. Más o menos por así se estaría trabajando. Hermana René. Ya, entonces supongamos, en este caso, la consultora de estaca o el consultor de estaca podría capacitar a los consultores de cada barrio para que ellos puedan pedir sí, algún discurso, algo así. Sí, afirmativo. Como dijo la hermana al principio del taller, primero que nada, ¿a quién capacita a los consultores y los líderes de estaca? Somos nosotros, como asesores de área. Luego, una vez que están capacitados, el presidente de estaca o digamos, o el consejero le dice, hermano Tardón, hermana Miriam Gallego, ustedes van a quedar exclusivamente para poder, digamos, capacitar a los grupos de los barrios, ¿ya? Pero a veces prácticamente van todos en este tema de que poder capacitar, ¿ya? Entonces, ¿quién estaría a los consultores? Es el hermano Paso en este caso, que le estaría ayudando y pidiendo información a los consultores de estaca que están capacitando a los hermanos. Si le pregunta el hermano Paso, hermanos, en esa reunión, ¿ya están capacitados los diferentes, digamos, consultores? Sí, ya, pero salga alguien por ahí con una pregunta, ¿sabes de qué me gustaría? Lo mismo que hizo usted la pregunta, hermana Lorena. ¿Podría hacer esto? Sí se puede, pero ¿cuándo y cómo y a dónde? En una reunión de comité del liderismo de Templo Historia Familiar de barrio. Participan los misioneros de tiempo completo. Si gusta, bueno, se está grabando esto. También está el presidente Gundelder, la presidenta de Asociación Socorro. Son las dos organizaciones que bajo ellos están prácticamente, o en sus espaldas está toda esta responsabilidad. Ellos son los responsables de que esto funcione. No es del obispo, ya, ni del consejero. Así que los presidentes Gundelder y las presidentas de Sociedad Socorro son los responsables. Y no olvidar también que se tiene que invitar a la hermana de primaria. Ya, aquí todos trabajan.
quedó más o menos, hermana Lorena, porque después al final, por último, por interno podemos conversar. No, clarísimo. Muchas gracias, hermano. Para eso estamos. Muchas gracias. Ya. Siguiente, por favor. Siguiente PPT, por favor. Ya. ¿Alguien desea leer esta parte de este párrafo donde dice los constructores del templo de historia familiar destacan? Ya. Los consultores del Templo de Historia Familiar destacan, apoyan la obra del Templo e Historia Familiar en toda la estaca y sirven bajo la dirección de la presidencia de estaca de uno o más miembros del Sumo Consejo asignados a la obra del Templo de Historia Familiar. Esos consultores apoyan a los miembros del Sumo Consejo y a la Sociedad de Socorro de estaca en sus empeños por instruir a otras personas en cuanto a la obra del Templo de Historia Familiar. Véanse en el 25.3.3 y 25.3.4. Esos números, dije recién, estamos refiriéndonos al manual de instrucciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También podrían recibir las siguientes asignaciones: ayudar a instruir y apoyar a miembros que tengan llamamiento de templo y historia familiar de barrio, ayudar a ordenar la labor de los voluntarios utilizando, es decir, el rol de principalmente de los consultores de estaca es trabajar bajo el apoyo de la presidencia de estaca en cuanto a historia familiar, y también junto con el miembro del Sumo Consejo asignado a esta gran importante obra. Y sobre todo de ellos son los pilares fundamentales de ayudar y apoyar e instruir a los líderes de templo y historia familiar de barrios y ramas, para que así puedan ordenar la mejor manera la ordenación de la labor de los voluntarios utilizando los manuales de instrucción de la Iglesia y también la plataforma Family Search y sucesivamente, para poder ayudarlo a que ellos puedan manifestar de la mejor forma su llamamiento. Siguiente, por favor. ¿Alguien desea participar en esta lectura, hermanos y hermanas? Hermana Leo. Sí, por favor. 25.1. Participantes de los miembros y líderes de la obra del templo y de historia familiar. Los miembros de la Iglesia tienen el privilegio y la responsabilidad de ayudar a unir a las familias por la eternidad. Se preparan para hacer convenios al recibir las ordenanzas del templo. Se esfuerzan por guardar dichos convenios. Ya. ¿Cuál es la enseñanza que le deja este punto del manual de instrucciones de la Iglesia en cuanto al punto 25.1? Bueno, como allí lo dice, es un gran privilegio y una responsabilidad, porque estamos ayudando, como bien decía la hermanita delante, a las familias, a tanto las de acá, que les cuesta retomar su historia familiar y hacer sus obras por ello, como por las eternidades, porque cuando se deciden hacerlo y no tienen la opción de ellos hacerlo por sí solos, están los hermanos o nosotros para poder colaborar con esa cadena eterna, para que ellos puedan también tener su familia eterna, porque todo lo que he atado aquí es atado en los cielos. Entonces realmente, si comprendemos eso y lo atamos también a nuestro corazón, vamos a ver que es una responsabilidad única, donde vamos a poder colaborar, ayudar a otros a que ellos también puedan tener su familia eterna. Y claramente los que están al otro lado del velo van a estar también muy agradecidos de su familia primeramente, porque
dejó que otras personas la ayudaran, y de los líderes que tenemos esta gran responsabilidad también de tomarlo como propio, como nuestros. Creo que es un gran privilegio y aparece, y si aparecen los manuales es porque es inspirado por Dios. Hermana Andrea, ¿sí? Ahí a la última estrofa, bien digo, sale, se esfuerzan por guardar dichos convenios, o sea, los prácticamente nosotros, ustedes y los hermanos de las diferentes estacas, distritos, ramas y barrios, somos personas especiales, somos personas amables, amorosas, tiernos, que nos preocupamos de ellos, y prácticamente el primero en que recibir la bendición son los que realmente están ayudando a que cada participante pueda tener su tarjeta y llevarla al templo, porque le estamos enseñando de una u otra forma el gran privilegio y la responsabilidad que tenemos al entrar al templo y cómo entramos. Eso es lo principal, del cómo entramos al templo y del cómo salimos, qué es lo que sentimos al hacer una tarjeta. No se olviden, queridos hermanos, una tarjeta por familia. Ya, aunque lleven 500, hagan 500 bautismos, les va a aparecer una sola. Ya, siempre y cuando lo haga, digamos, la persona responsable, la que imprimió la tarjeta. Ya, entonces en ese sentido también hay que ser bien responsable, ayudar a los hermanos participantes de que no es preciso que impriman todas las tarjetas, para eso está el milenio. Ya, esto no es una carrera de, digamos, del quién lleva más tarjetas. No se trata de eso, se trata de hacer las ordenanzas como el Señor manda, de uno a uno. Eso es. Y hermana Lorena tiene levantar la manita, hermana Andrea. Sí, hermana Lorena, ¿desea hacer una consulta? Sí, hermanita Andrea, se me fue preguntar de lo que estaba leyendo anterior a este tema, donde supongamos existen consultores estaca, consultorios de barrio y rama. ¿Quiénes son los voluntarios? Ahí me quedé con signo interrogativo. No hay voluntarios. Aquí son todos entrevistados, sostenidos y apartados los consultores, pero en sí no hay voluntarios. En la parte de atrás, o sea, la otra hoja de esta que está aquí, la de más atrás, decía el párrafo y decía abajo, decía y voluntario, entonces por eso quedé ahí, que no sé, vuelva atrás, hermanita Andrea. Esta parte, sí, podemos retroceder. Sí, retroceder. Rendirse jamás. Aquí donde dice, ayudar a coordinar la labor de los voluntarios utilizados. Los voluntarios se refieren a los mismos consultores, entonces. Sí, po. Los voluntarios son las personas, por ejemplo, si usted me está ayudando a mi hermana Lorena, digamos, yo estoy prácticamente siendo uno de los participantes de esta ayuda que usted me está dando, pero en sí no hay voluntarios, ya. Claro. Entonces, porque los que usan placa aquí solamente son los misioneros Family Share y los de tiempo completo, ya, pero nosotros no andamos con una piocha, una placa, diciendo que somos consultores, ¿ya? Claro. Pero en sí no hay voluntarios. Somos voluntarios todos cuando nosotros mismos no estamos en pos de. Ya. Ok, perfecto, hermano. Ya. Sí, hermana Lidia. Quería hacer una consulta, que me cabe la duda, y si me la puede responder usted o el hermano Juan. Cuando la persona fue apartada como consultora de Family Search, cuando recién comenzó esto, ese título, por decirlo así, ¿es para siempre jamás o tiene se releva en alguna oportunidad? Ya, le respondo, hermanita. Permítame, hermana Andrea. Sí. Bueno, usted dijo consultora de Family Share. Aquí hay dos cosas. Tenemos misioneros de Family Share
y consultor de templo e historia familiar, que es muy diferente. Entonces, pero le voy a ayudar a distinguir uno del otro. Yo fui misionero de Family Search también, ya, con la plaquita que decía anteriormente, pero el llamamiento que yo tuve, o que tengo en estos momentos junto con mi esposa, tuvimos que dejar de ser misioneros. Ya, eso dura 2 años para el varón, 1 año, 18 meses para la mujer. Pero también esto se puede extender, siempre y cuando la hermana o el hermano así lo soliciten. Y el hermano de Family Search ya no sería el hermano Tardón, sería el del Tardón. Ya, ahora, vamos al otro punto 2. Los consultores de templo de historia familiar, ellos prácticamente en cualquier momento pueden ser relevados. Porque si, por ejemplo, yo soy consultor de templo de historia familiar de mi barrio o de Estaca, me pueden llamar, por decirlo, como presidente Club de Elder. Me pueden llamar como líder de hombres jóvenes. Me pueden llamar como líder misional siempre y cuando la necesidad sea en la Estaca. ¿Ya? Entonces eso es diferente. Los consultores, por ejemplo, el llamamiento que tenemos nosotros del área, nuestro llamamiento dura 5 años, al igual que el de un obispo o presidente de Estaca. Ya, eso es. Pero los hermanos prácticamente deberían durar mínimo unos 2 años en su llamamiento, pero ahí está la cuestión, que a veces se necesitan hermanos y se tiene que dejar desgraciadamente estos llamamientos, como los dejamos nosotros como misioneros de Family Search, ya, y tenemos que pasar acá como asesores de área. Eso sería, hermanita. Se pasó, muchas gracias, hermano. Ya. La hermana Lorena Sí, tiene hermanita, Sí, hermano Tardón, y eso que estoy resfriada. no se preocupe, hermanita. Gracias. Hermano Tardón, entonces, no puede ser un misionero de Family Search, no puede ser consultor, tiene que ser uno o lo otro, ¿eso es? Ya, es de otro tipo de pregunta. Bueno, se aconseja de que sea una sola, pero a veces es tanta la necesidad de hermanos que no hay, entonces tenemos que ir a chutear el córner, hacer el gol y celebrarlo uno solito, por decirlo así, ¿ya? Porque no hay más hermanos o hermanas. Entonces, pero cuando ya son llamamientos más o menos, digamos, de responsabilidades grandes, no quiero decir que el de misionero familiar no lo sea, porque son 8 horas que tiene que estar ahí en el computador una hermana o un hermano de familiar, ya, porque contestar preguntas, capacitar y hacer una infinidad de cosas ahí son 8 horas más o menos, ya, y se tiene que cumplir un horario, ya, o sea, si yo estoy enfermo hoy día y me tocaba que tengo que hacer alguna ayuda, yo tengo que hablar con mi coordinador o con mi jefe directo y decirle, mire, está que no puedo, ya, hay que hacer razones muy puntuales, como misionero de Family Search. Ahora como consultor no hay ningún problema, que siempre y cuando ahí le dé el tiempo. Por ejemplo, la hermana Mariela, ella es misionera de Family Search, pero también tiene llamamientos de seminario, tiene llamamientos de, creo que también de mujeres jóvenes, creo, no, pero tiene varios. Entonces, si ella le da el tiempo y la capacidad, bien, pues, pero a veces estamos muy, no es aconsejable. Gracias, hermano. Muchas gracias. Siguiente, por favor. ¿Alguien desea leer este párrafo? ¿Lo leo? Sí, por favor. Gracias. Los líderes de barrio, los líderes de barrio tienen las siguientes responsabilidades en la obra de templo y de historia familiar del barrio. Ayuda a cada miembro a prepararse para hacer convenios con Dios
al recibir las ordenanzas del templo. Alentar a los miembros a adorar en la casa del Señor con tanta frecuencia como lo permitan. Animar a las personas y familias a aprender la doctrina y las bendiciones de la obra del templo y de historia familiar. Asegurarse de que se enseña la doctrina y las bendiciones de la obra del templo y de historia familiar durante las reuniones de la iglesia. Esa obra une a las familias por la eternidad. Animar a los miembros a averiguar sobre sus antepasados y efectuar las ordenanzas del templo a favor de ellos. Apoyan a los padres a fin de que ayuden a sus hijos a participar en la obra del templo y de historia familiar. Alentar a todos los miembros jóvenes y adultos, incluso a los miembros nuevos, a tener una recomendación para el templo vigente. En el capítulo 26 se encuentra información sobre recomendaciones para el templo. Ya. Muchas gracias, hermano. ¿Cuál es el aprendizaje que le deja este párrafo a usted, hermano, como líder? Bueno, son estas responsabilidades que tienen el liderismo aquí. Entonces sería importante que el consejero asignado del quórum de élderes y la consejera asignada a la Sociedad Socorro pudieran saber acerca de estas responsabilidades que tienen para poder llevarla a cabo. Muchas gracias. Y también, cuán importante es el rol de consultores de obra de templo y historia familiar de Estaca y de barrio, porque algo muy importante, alienta, es decir, motiva a todos los al barrio o rama o Estaca puedan tener su recomendación para el templo al día. Cuán importante es ese punto de tener la recomendación para el templo. Ya sin la recomendación para el templo no vamos a poder entrar a la Santa Casa de Dios. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya. Dice, ayudar a los miembros a prepararse para hacer convenios sagrados. Al recibir la ordenanza del templo, referencia del manual de instrucciones de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, en el punto 27.1. Alentar a los miembros a adorar en la casa del Señor con tanta frecuencia como sus circunstancias lo permitan, y se aseguran de que los miembros de en las reuniones de Estaca se enseñe sobre la doctrina y las bendiciones de la obra del templo y historia familiar. Esa obra une a la familia por la eternidad. Animar a los miembros a averiguar sobre su antepasado y efectuar la ordenanza del templo a favor de ellos. Llevan a cabo entrevistas de la recomendación para el templo en referencia al capítulo 26. Otra de las responsabilidades de los miembros de los consultores de barrio y de rama es de animar a los miembros a tener averiguar sobre su antepasado y de poder llevar y preparar ese nombre para prepararlo para imprimir y llevar esa tarjeta para el templo para hacer esa obra diaria por esa persona, principalmente los jóvenes, hacer el respectivo bautismo por su familiar y sobre todo
en todas las reuniones de Estado también debieran haber un espacio donde se pueda enseñar, o una clase donde se pueda enseñar sobre la doctrina de las bendiciones del templo y de historia familiar, con el único objetivo de unir a la familia por la eternidad. Siguiente, por favor. Hermano Andrea. Sí. La clave de eso es que también dice de enseñar estos principios. Y lo ideal de que en esa reunión que se pueda tener con prácticamente la reunión de correlación del liderazgo de templo y historia familiar, se pueda tratar el tema de si ustedes, los consultores de Destaca, me le preguntan si se están haciendo el taller o la clase de investido de lo alto, ustedes pueden recomendar esto, que se hagan estos talleres en forma, digamos, así como nosotros lo estamos haciendo en este momento, por Zoom, porque no está, digamos, digamos, considerado de que se estén tomando horas de la escuela dominical o digamos, Socerrocio o Social Socorro, se tomen horas para poder instruir en una clase aparte, ya que no sean nunca más de 2 personas cuando se está haciendo esta instrucción, para poderle atender personalmente todas las inquietudes de estos hermanos. Ya creo que, no sé, son 8 clases, me parece. Entonces, esto lo pueden hacer para que les vayan, ustedes como consultores, también estén, digamos, que están involucrados con esto, que realmente preguntan si se están haciendo estos talleres de instrucción de los investidos lo alto, porque ahí está preparando a los hermanos nuevos conversos, como también a los que están volviendo a la iglesia después de un tiempo de inactividad. Eso, hermano Andrea. Ya, muchas gracias, hermanito Tardó. Sí, ¿quién desea leer este párrafo importante del manual de instrucciones de la iglesia del punto 25.2.1 sobre el obispado? ¿Quién desea participar y leer este párrafo? La hermana Lorena tiene su mano arriba. Sí, hermanita Lorena. Ay, se me quedó arriba, pero ya está bien. El obispo, la mano se manda sola. Ya. El obispado coordina con la presidencia de Quórum de Elders y de la Sociedad de Socorro, a medida que dirigen la labor del barrio en cuanto a la obra del templo y de historia familiar. Estos líderes deliberan el consejo con regularidad. El obispado también tiene la siguiente responsabilidad adicional en cuanto a la obra del templo y de historia familiar. Ah, está clarito. Yeah. Ahí el obispado tiene que coordinar todas estas reuniones con los líderes de la iglesia en relación al templo y a la obra familiar, la historia familiar. Ya. Muchas gracias, hermanita Lorena. ¿Alguien desea leer este siguiente párrafo? Leo, hermana. Sí, por favor. Con el fin de ayudar a todos los líderes de barrio a cumplir con la obra de salvación, la primera presidencia y el quórum de los 12 han autorizado una reunión de coordinación de templo e historia familiar y un plan de templo e historia familiar de barrio. Analicemos primero el plan y después la reunión de coordinación. Ya. ¿Sigo? ¿Alguien desea? Sí, por favor. De izquierda a derecha, ¿cierto? ¿O solo...? Sí, de donde está ese cuadrito azul. No, de ese cuadrito azul, después donde está en la flecha, en esos 3 parrafitos, por favor. Ok. Consejo de barrio, obispado, secretario de barrio, secretario ejecutivo, presidente del quórum de élderes, presidenta de la Sociedad de Socorro, presidente de los hombres jóvenes, presidenta de las mujeres jóvenes, presidente de la escuela dominical. Ahí se refiere a que todos ellos participan en este plan, ¿cierto? Sí. Todos son líderes, ya.
Plan de templo e historia familiar de barrio. Incluir a los niños de 10 y 11 años. Incluir a todo nuevo converso de 11 años en adelante. Ayudar a los miembros del barrio que no tienen sus 4 generaciones. Ayudarlos a prepararse para el templo. Alentar, coordinar y facilitar la asistencia al templo sin establecer cantidades determinadas o sistemas de informes de asistencia al templo. El Consejo de Barrio desarrolla y analiza un plan sencillo de templo e historia familiar de barrio y el obispo lo aprueba. El plan incluye formas de elevar la visión y actitud generales del barrio hacia la obra del templo e historia familiar. Ya. ¿Cuál es la enseñanza que le deja este punto a usted, hermanita, como líder? Independiente del llamamiento tenga, pero ¿cuál es la enseñanza que le deja a usted como líder en estos tiempos? Bueno, básicamente yo soy consejera de la Sociedad de Socorro de mi barrio hace muy poquito, así que estoy empezando a instruirme como de todas las responsabilidades que amerita el llamamiento, pero lo que entiendo en esto y pienso que debiera funcionar mucho mejor, más que cada una de las organizaciones lo haga como por su cuenta, funcionar como barrio en la planificación, en la organización, en invitar a todos los miembros que están aquí incluidos, como los niños, los nuevos conversos, en fin. Pienso que este tipo de actividades se desarrollan mucho mejor cuando todos trabajamos en conjunto y se organiza durante el consejo. Eso es lo que creo yo. Exactamente. Siguiente, por favor. Hermanita Andrea. Sí, hermanita Lorena. Le puedo preguntar, cuando se refiere a niños, son solamente niños de 10 a 11 años, no niños menores de esa edad, ¿cierto? Claro, él dice instruir a los niños de 10 a 11 años. Sí, en esa edad, ellos ya deben crear su cuenta Family Search, agregar su nombre, para que cuando, principalmente lo de 11 años, para que cuando llegue la edad de los 12 años, ya puedan tener su tarjeta de la ordenanza vicaria y pueden trabajar e ir al templo a hacer por la ordenanza vicaria por su propia familia. Y así va a ser un poco más fácil en cuanto a la búsqueda de un dato genealógico para que así al momento de llegar a la edad se pueda llegar a imprimir y obviamente teniendo su recomendación para el templo de uso limitado, bautismo vicario en este caso. Ya, hermanita Andrea, en caso de que una hermana llegara y me dijera, un ejemplo, mi hijo de 8 años quiere hacer el árbol. Yo le digo que lamentablemente no, porque todavía no cumple la edad de los 10 años, porque solamente es de los 10 a los 11, porque puede que haya una hermana que haya niños y van a empezar de todas las edades. Entonces, por eso yo quería tener, quizás sí, entonces, es niños, pero niños de 10 años y 11 años que pueden hacer su árbol. ¿Es así? Hermana, Lorena, Sí. vamos a comenzar todo lo interno. Lo que pasa es que se pueden crear en la cuenta los niños de 8 años, siempre y cuando cuenten con el permiso de sus padres. Con ayuda de ellos. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Hermanita, por eso que se pide que cuando hay reuniones en las presidencias de la primaria que esté a cargo de historia familiar para que los niños ya le estén enseñando el historia familiar. Ya, perfecto, clarísimo. Gracias, hermanito. Ya. Siguiente PPT, por favor. Siguiente, por favor. ¿Alguien desea leer este párrafo? Yo, hermanita.
Coordinar labores con la presidencia del Quórum de Elders y la presidencia de Sociedad de Socorro conforme lideren la obra del templo y de historia familiar del barrio. Cerciorarse de que la obra del templo y de historia familiar se coordine en las reuniones del Consejo del Barrio y del Consejo del Barrio para la Juventud. Analizar y aprobar el plan del templo y historia familiar del barrio. Supervisar la organización de los cursos, preparación para el templo. Extender recomendaciones para el templo. Esas son para los jóvenes o los hermanos que están recién bautizados. El obispo consulta al presidente de estaca para determinar si se debe llamar a un líder de templo e historia familiar del barrio. Para obtener más información en 25.2.3. Esto es lo importante de que debemos siempre estar trabajando con historia familiar, ayudar a hacer el curso de preparación para el templo. Muy importante para los matrimonios nuevos y las familias que se van a sellar. También se puede llamar no solamente del quórum ni de la presidencia de Sociedad Socorro, sí, también a una de las presidentes de mujeres jóvenes y de hombres jóvenes también deben estar en esa reunión y de la primaria también. Eso, hermanita. Muchas gracias, hermanita Miriam. Siguiente pregunta, por favor. ¿Alguien desea participar en esta lectura, por favor? Ya, en honor al tiempo, las presidencias del Quórum de Elders y de la Sociedad Socorro. La presidencia del Quórum de Elders y la Sociedad Socorro del barrio dirigen las labores cotidianas de la obra del templo y de historia familiar del barrio. 8.2.4, 9.2.4. La presidencia del Quórum de Elders dirige esos esfuerzos en el caso de los miembros del Quórum de Elders. La presidencia de la Sociedad Socorro dirige los esfuerzos en el caso de los miembros de Sociedad Socorro. Trabajan en conjunto para dirigir esos esfuerzos con el Consejo de Barrio, bajo la coordinación del Obispado. Ahí está más que clarito. Y ahí la hermana Mariana puede, digamos, aferrarse a todos estos puntos que está aquí en el 8.2.4, 9.2.4. Así que para que se pueda colocar, o esto como se va a grabar, o se está grabando, entonces lo pueda nuevamente volver a ver. Ya es muy esencial todo esto. Sí, recordemos este taller en este momento está siendo grabado para después publicarlo en el mecanismo. Se enseñó ayer, pudieron entrar en línea ayer, donde el hermano Franco Aro pudo enseñar cómo grabar esta clase. No tan solo la de nosotros el día miércoles, sino de todos los grupos. Siguiente párrafo, por favor. Estos líderes tienen la responsabilidad de adicionar el siguiente. Pedir un consultor de templo y historia familiar del barrio que ayude a los miembros del barrio que recientemente hayan recibido el llamamiento misional a usar y preparar nombres de los antepasados fallecidos para la ordenanza del templo. También ayudar en el consejo del barrio a elaborar e implementar el plan de templo y historia familiar del barrio. Referencia el 25.2.6. Asegurarse de que se planifique la obra del templo y historia familiar y se informe de ella en las reuniones del consejo del barrio y las reuniones de coordinación de templo y historia familiar del barrio. Dirigir la labor del líder de templo y historia familiar del barrio. Si no se llama a ese líder, entonces un miembro de la presidencia o de Elders cumple esa función. Referencia 25.2.3. El presidente del Quórum de Elders y la presidenta de la Socorro asignan a un miembro de sus respectivas presidencias que ayude a liderar la obra temporal familiar en el barrio. Estos dos miembros de la presidencia colaboran entre sí y asisten a las reuniones de coordinación. La obra de templo familiar de barrio 25.2.7. Pues bien, es decir, estos líderes tienen la responsabilidad de poder que se lleven a cabo las reuniones de coordinación de historia familiar y las presidentes de
ahorros de él y de esos ahorros puedan llamar a sus consejeras y consejeros para estén algo a esta importante obra. ¿Alguien desea participar leyendo este párrafo? Hermanita, ¿Sí? a la hora y Sí, solamente, vamos, si me permite una cosita chiquitita pequeña antes que usted pueda finalizar su clase. Bueno, ayer tuve una reunión con el hermano Campos, o el del campo, el 70 de área, y qué es lo que pueden hacer los que no pertenecen al área desde, digamos, de San Pedro a Villarrica. Puede que hayan otros hermanos que son de otra área y de otros países. Están aquí. Entonces, ¿cuál es la idea de que realmente podamos estar en contacto con las presidencias de Estaca como asesores? Y para eso, hay el presidente de misión. Y para eso necesitamos conversar con nuestro jefe inmediato, los asesores de área, para que se puedan solicitar consultores de Estaca. Se les capacita ya a todos los consultores. Luego de ello, ellos van a comenzar a trabajar, porque hay muchas estacas y muchas áreas de Chile que son 8 o 9, no tienen, digamos, 1 o 2 consultores. Tal vez puedan tener 2 centros de historia familiar, pero no estén funcionando ni siquiera uno. ¿Ya? Entonces, todo eso lo tratamos el día de ayer con el jefe de área para poder solucionar estos problemas, por lo menos desde Villarrica hasta San Pedro de la Paz, acá en la 8ª región. Ya, así que si hay algún hermano que no es del área, entonces, del área que le nombré, puedan, digamos, hacer los contactos con su asesor respectivo, tal como mi esposa y yo, y puedan en una reunión con ellos o darle pronunciamiento a esto, que realmente si se ven que la cosa está floja, por decirlo así, nos den a conocer todas estas, digamos, ideas que son bastante buenas, porque por lo menos el presidente, el 70 de área me dijo, congratulations, ya, entonces, y colocar metas, como aprendí el otro día del consejero, o que era el consejero, el presidente Nelson, que realmente las cosas se dijeron y se hacen inmediatamente. Eso es, ya no es que el paciente se nos muere en 5 minutos más. Esa era la sintonía que tenía el presidente Nelson. Si trataba algo, se solucionaba al tiro. Pero no esperemos 2 minutos más, porque el paciente puede morir en la camilla. Eso es, hermana. Gracias. Ya. Con esta primera parte de este hermoso taller de organizar la obra de temperatura familiar, lo damos por finalizado por la hora, en virtud de la hora, y respetando también a los que entraron puntualmente al taller. No se preocupen, la segunda parte, los otros puntos son muy buenos e interesantes, los tendremos el próximo miércoles, ¿sí? Y también haciendo la invitación extensiva desde ya para el próximo para el próximo miércoles puedan conectarse y poder ver los puntos que nos faltó en el día de hoy, para que podamos entender y sobre todo saber las responsabilidades de cada líder que tenemos que tener en estos tiempos. Así que no se preocupen, el próximo miércoles a las 21 horas tendremos la segunda parte de cómo organizar la obra de templo y historia familiar, y de la obra de templo y historia familiar y de historia, la obra de templo y de historia familiar, para que así puedan preparar desde ya sus preguntas, sus dudas, para que ese día puedan traerla y entre todos vamos ayudándonos con nuestras respuestas y preguntas. Sí, agradecida por darse el tiempo hoy en esta primera parte, y para finalizar lo vamos a hacer a la mano del Señor, y le voy a pedirle al hermanito Mauricio Rivera, ¿puede hacer la última oración? Sí. Ya, por favor. Gracias. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por Mauricio, para que pare la grabación antes de la última oración. Sí.